con la práctica de 2025, el momento de Shiva, de la transformación, de la muerte, frente a un templo de la madre en matriz, cuando las 7 hermanas se alinean. Hay muchas capas de esta historia, muchas historias dentro de la historia, pero como muchos de aquellos que me han seguido saben, yo no estoy aquí por las personas, yo estoy aquí por la tierra. Esa es mi mayor devoción, tarea, misión. La humanidad es parte de un proceso, de un eslabón, de algo mucho más grande. Y dentro de ese proceso, mi tarea es con los territorios. Y esta región es la semilla de la conciencia de Europa, donde se ancla la conciencia matriz del origen. Y uno de los principales orígenes de nuestra conciencia, como humanos que somos, comenzó justamente en Asuán, donde este templo estaba anclado, a orillas del río Nilo, y fue trasladado aquí a la matriz, a la semilla donde se genera el Amrita, la esencia divina, la eternidad. Esta semana se celebró un ciclo de 144 años de recepción del Amrita, la esencia divina, en el centro de la India, justo en los días de Shiva, de la gran transformación kármica. Y una de las cosas que se produce en ese momento es que todo lo que se expande hacia afuera, a partir de este momento se contrae hacia adentro. Volver al origen, volver a la cuna, esa era la esencia del mensaje que personalmente recibí para mí, pero que en realidad es para todos. La humanidad son muchas células de un solo organismo, es un solo ser vivo que está tratando de entenderse a sí mismo, tratando de ver para qué sirven sus órganos. Una de mis tareas no es un trabajo espiritual con los individuos, es tratar de ver cuáles son esos órganos, cómo se relacionan entre sí. Y muchas de esas células tienen que regenerarse una y otra vez para que realmente el cuerpo avance, evolucione. Si algo enseña Shiva o Apophis para los egipcios, es justamente la destrucción para la creación, el caos para encontrar la armonía. Y en mi caso, esta semana culminó un ciclo de 12 años de expansión y comienza un ciclo de 12 años de contracción. Esto para mí mismo, pero la razón por la cual todos me están mirando a mí en este momento es porque en algún momento me eligieron como un reflejo, no para seguirme a mí, sino para recordarse ustedes mismos lo que tenían que hacer. Y una de las cosas que el último mes he ido recibiendo todo el tiempo es silencio, silencio. Por eso dije, vamos a venir en silencio. Pero la mente todavía necesita ciertas explicaciones, porque una de las grandes tareas que tenemos como humanidad es tratar de balancear y equilibrar el ritmo entre el latido del corazón y el pulso de la mente. Todos estamos desfasados en eso. Es una tarea eterna. Y la mejor manera de poder realmente equilibrarla es si actuamos como ejemplos de los otros. Este día 26 me encontraba sentado meditando frente a un fuego que tiene 3.500 años de historia, nunca se apagó en 3.500 años. Y mientras me sentaba frente a ese fuego, era caos alrededor. Había cadáveres quemándose delante mío, gente gritando, gente viendo TikTok, caca de vaca abajo mío. Era un desastre alrededor. Y sin embargo había armonía y paz en el silencio. Y el mensaje que recibí en ese momento para mí mismo fue: empiezan 12 años de contracción, en que mi mayor ejemplo es ir hacia adentro. Como dijo nuestro amigo aquí, dejarse morir para poder permitir que el sistema mayor pueda nacer. Por eso venir al útero de la conciencia, aquí en Devot. El cielo en la tierra es un concepto del padre y la madre unidos, es corazón y mente, pulsos y latidos, los cuales solo se pueden calibrar en el silencio y en la voz interior. Los planetas alineados en el cielo no son más que nuestros chakras alineados en el interior. El universo es mente, por lo tanto lo que vemos afuera son solo códigos para recordarnos lo que tenemos dentro. Nada importante está pasando afuera, todo está en nuestra mente. Y para calibrarlo es importante entender que los símbolos que están afuera no son lo importante, y es lo que tiene que dejarse morir. Estos 2 días pasados, mientras me sentaba a mirar los cadáveres quemarse y todos honrando ese momento con la mayor normalidad, me di cuenta que yo también me tengo que dejar morir para que ese sistema pueda anclar, porque es un sistema mucho más grande que lo que yo pueda contarles. Es tan grande que necesita de todos para anclarse. Por eso hay que salirse del centro. El problema en el foco de la humanidad, en el foco de la mente, es que cuando no tenemos un centro, nos perdemos. Es muy normal para nosotros perdernos cuando no hay un foco. Nuestros 2 ojos tratan de buscar un punto medio para encontrar un balance, un equilibrio. Entonces, o miramos un árbol, o un templo, o una estrella, o una persona, para poder encontrar el foco. Por eso algunos, como yo, nos hemos dispuesto a estar en forma de ese foco, hasta que los ojos se calibran. Pero la mente y el corazón no la puede calibrar nadie. Solo se puede calibrar con la verdad que está dentro, en el puente arcoíris que está en la garganta, que es la propia verdad. Entonces, todo lo que yo haya podido reflejar, como todos los demás que hay fuera y que puedan reflejar, hacen referencia a solamente una necesidad biológica, que es
focalizar. Por eso la gran prueba es, ¿puedo seguir en el foco aún así no haya nadie delante? ¿O me voy a seguir perdiendo? Entonces tengo que prender fuego lo que está delante, encender eso que está delante en el foco, transmutarlo, quemarlo. Y eso es lo que me dijo Shiva que tenía que hacer acá. Y eso es lo que hicimos. Como juntos, hijo. Exacto. Todo ese foco genera desequilibrio cuando de repente se empieza a quemar, porque la desesperación comienza a tratar de sobrevivir. Pero si en el momento de la desesperación cerramos los ojos y empezamos a armonizar, todo se equilibra, sin importar que haya caos en el centro. Poesía de Matías, para nosotros, la mejor. La mejor. Nosotros tenemos que escuchar a este hombre. Honestamente, ahora, hablando de la vida. Por eso, a partir de este año, personalmente voy a empezar a revertir el proceso, volviendo hacia atrás. Tratar de ir desapareciendo lo más posible, dejando solo las migajas para que se encuentre el foco. Y la idea era sembrar esta conciencia en la pineal de Europa, en la semilla madre, Madrid, en el centro de la madre, Isis. Se empieza a anclar todo el sistema de Metatron. No porque no se haya hecho antes, sino porque empezamos a ser más conscientes de focalizarlo. Porque cada vez hay más personas que saben cómo hacerlo. Entonces todos lo vamos a tener que sostener de diferentes maneras, con más y más personas en red, sin que haya un centro, pero el foco siempre en la verdad, que está en el sonido cuando cierro los ojos, no cuando me focalizo afuera, sino cuando focalizo en silencio. Ni la verdad, ni el propósito, ni la misión fueron nunca reales. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, con cada propósito, camino, misión, todas las historias, todas son simplemente para que la infinita mente pueda cuantificar las ideas, focalizar conceptos, ordenar pulsos y latidos. Cuando empezamos a entender eso, ya no hace falta creer en nada, ya no hace falta tener una creencia, un propósito, una misión, sino usar el propósito, usar la misión, usar la creencia como puntos de foco para que la mente no se pierda en el infinito. Es simplemente eso. Para eso están esas puertas vacías, que es focalizar por dónde vamos a entrar. Por eso creamos portales, abrimos portales. ¿Qué son abrir portales? Es simplemente abrir una puerta en la mente hacia algo diferente. Focalizo en una puerta para poder atravesar. Esto es una práctica individual que la hemos hecho colectiva durante mucho tiempo. Toda religión, cultura, propósito son simplemente estructuras que nos ayudan a equilibrar la mente para que los pulsos y los latidos entren en sintonía. Por eso todas las historias que vamos a ir contando y develando durante el camino hacia el origen son simplemente foco. Y todas las locuras y maravillas que podamos vivir como wow, qué aventura, qué descubrimiento, no son para mostrarnos lo grandioso de ser importantes, sino simplemente son historias para ayudarnos a encontrar foco. Como Buda me dijo en un momento, uno de los grandes errores de la enseñanza de la meditación fue poner la estatua de Buda delante y sentarse enfrente. Para realmente entender a Buda hay que poner la estatua delante, borrar la visión hasta que la estatua se dobla y hay dos estatuas de Buda y en el centro nada. Ahí está la verdad. Cuando yo me focalizo en algo eterno, le doy todo el poder a lo que está afuera. Cuando lo que está delante borro la visión, se duplica y generando dualidad encuentro el vacío en el centro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Borrarme a mí del centro. Duplicarme y borrarme del centro. Vos reís, pero hay que tener coraje para hacer eso. Vos reís, pero hay que tener mucho coraje para hacer esta cosa que está haciendo ahora. Mucha valentía está teniendo, mucha. Es destruirse uno mismo. Exacto. Pero no en la tristeza, no en el sentimiento negativo. Sino en Exacto. la liberación. Eres un foco que ayuda a conectar con el silencio. Foco con el silencio. Exacto. Esa va a ser nuestra gran práctica hacia los grandes anclajes del año 2032 y 2036. Y comienza con la práctica de 2025.